la Universidad de Padua. Regreso a Saboya. En Padua, el santuario de San Antonio parecía ofrecerle a Francisco años de tranquilidad y un ambiente propicio para su vida espiritual. Pero no fue así. Dejando aparte la inestabilidad que se vivía en Centro Europa debido a las guerras religiosas, el mundo que le esperaba era el de una sociedad corrupta. Los estudiantes imponían el desorden y la vida licenciosa en la ciudad. La República de Venecia había alcanzado un bienestar económico y, como consecuencia del mismo, había establecido un estilo de vida superficial, tolerante, materialista y de desenfreno en las diversiones, en los jóvenes que gozaban de una buena situación económica. En Padua encontró, por una parte, un ambiente propicio para los estudios por la competencia de los profesores, entre los que destacaba por su fama Panciroli, de cuyas lecciones sacaría gran provecho Francisco. Pero por otra parte, presentaba un ambiente hostil por la disipación, frivolidad y superficialidad en que vivían muchos estudiantes. Aquí iba a madurar Francisco. Apenas llegó a Padua, organizó su vida dedicando 8 horas al estudio, 4 a la jurisprudencia y otras 4 a la teología. El resto del día, que las clases de la universidad le dejaban libres, lo dedicaba a la oración, porque deseaba más conocer e imitar a Jesucristo que crecer en la ciencia. Este joven, a quien todo le sonreía, era consciente de que su juventud y el llamamiento que sentía que Dios le hacía a consagrarse a su servicio en la vida sacerdotal exigía tener una persona que reuniese las dotes que aconsejaba Santa Teresa: virtud y ciencia, para no quedar atrapado por los atractivos de la sociedad que le rodeaba, y le ayudase a vivir sus compromisos cristianos con las exigencias que él sentía, y al mismo tiempo discernir definitivamente el camino por el que el Señor le invitaba a seguirle. La elección de la persona que buscaba fue tan fácil como providencial. Un hombre eminente acababa de llegar a Padua, con fama de santidad de vida y sólida doctrina. Era el padre Posevino, de la Compañía de Jesús. Francisco, en cuanto le trató, conoció que era la persona que él necesitaba y que el Señor ponía en su camino para que le guiase. Con sinceridad y confianza le confió su situación. Por un lado, su padre le destinaba a la magistratura. Por otro, él sentía una clara inclinación al estado sacerdotal. Hombre de Dios como era, el padre Posevino, en clima de oración, realizó un sano discernimiento y aconseja al joven que mantenga viva la doble formación, de jurista y de teólogo. Vio con claridad que la vocación de Francisco era de Dios, y con cierta clarividencia dijo al señor de Aix: este joven será algún día un gran prelado de la Iglesia. Todos los días estudiaba Francisco la Sagrada Escritura en clima de recogimiento y oración, y anotaba sus más bellos pasajes. Cada día también estudiaba la teología en 3 autores que estimaba sobre todos los demás. En primer lugar, Santo Tomás, cuya Summa Teológica era su libro preferido. Lo tenía siempre sobre su mesa, y buscaba allí la solución de todas las dificultades que encontraba, y la luz que iluminaba todo lo que trataba de ocultar la verdad. Las obras de San Buenaventura, llenas de piedad, le proporcionaban lo que su corazón deseaba. El estudio de las controversias del cardenal Belarmino le preparaba para resolver con claridad las objeciones de los herejes protestantes. Su inclinación por la lectura de autores de doctrina sólida fue constante a lo largo de su vida. Lee y estudia a los padres de la Iglesia, que ya había comenzado en los años de París, en particular San Juan Crisóstomo, San Agustín, San Jerónimo, San Bernardo y San Cipriano, cuyo estilo armonioso, decía,
se desliza con agradable dulzura, como una fuente muy pura. A menudo componía trozos con gran elocuencia, en los cuales procuraba imitar o reproducir las bellezas que había admirado en estas lecturas. Dedicará todos los días un tiempo a la lectura espiritual, particularmente al libro titulado El combate espiritual de Scupoli. Esta obra no podía ser más oportuna a la situación espiritual que vive Francisco. En ella se propone una espiritualidad cristocéntrica. La perfección consiste en un verdadero conocimiento de la bondad y grandeza de Dios y de nuestra bajeza e inclinación al mal. Se trata de confiar en Dios, que otorga su gracia y que muestra su fuerza en la debilidad, como afirma San Pablo. El autor se esfuerza en ser sumamente sencillo y práctico. Se manifiesta como un gran conocedor de la ascética cristiana y un experto maestro de almas. Lo importante para él era que la persona que quiere llegar a la perfección consiga reformar su interior y realizar un esfuerzo constante por imitar a Cristo. El combate espiritual presenta un método por el que el discípulo de Jesús va tomando conciencia de su pequeñez para que crezca en él la gracia de Cristo y llegar a, como dice San Pablo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Esta entrega al amor de Cristo culmina con la sumisión incondicional al querer de Dios. A Francisco de Sales le encantó el método tan práctico y tan sencillo que el padre Scupoli enseña para llegar a la santidad, viviendo una vida totalmente normal, sin rarezas ni cosas extraordinarias. Este libro influyó en su vida de una manera definitiva. Es un verdadero manual de estrategia espiritual lleno de sabiduría. El combate espiritual vino a ser su lectura obligada de todos los días. Él, que hizo amable la piedad, no le quitaba nada de austeridad. Tanto bien le hizo que muchos años más tarde repetirá a los que le piden que les aconseje un libro para leer. Durante 17 años he tenido siempre conmigo el libro titulado El combate espiritual. Todos los días he leído alguna página de él y siempre he sacado provecho de su lectura. Su experiencia religiosa la ve confirmada de manera definitiva, lejos de la discusión de escuelas teológicas, en una doctrina evangélica que le permitirá vivir en la paz de su conciencia, donde Dios se manifiesta en la verdad. Por medio de estos serios estudios, Francisco se inició en las ciencias sagradas, y cuanto más las estudiaba, más gusto hallaba en ellas. Pero tuvo buen cuidado de que el afán de aprender le quitase el deseo y el tiempo de entregarse a Dios, ya que, como todos los santos, tenía muy presente en todo cuanto hacía su destino definitivo y eterno. Y en función de esta visión trascendente, medía la importancia del tiempo y su aprovechamiento. Progresaba en la piedad, animándose con estas palabras que se le oía repetir con frecuencia. ¿Para qué fin estás en el mundo? Los días del hombre son contados y pasan como la sombra. Hagamos el bien mientras hay tiempo para ello, pues se aproxima la noche en la cual no se puede ya trabajar. Todas estas frases, sacadas de la Sagrada Escritura, le hacían tener una conciencia exacta de lo que es el tiempo, y que no hay que emplearlo para el crecimiento personal, sino para el cumplimiento de la voluntad de Dios y su gloria. Consciente de que Dios le regalaba cada día, lo recibía como venido de su mano, y cada día era para él de gracia y de salud eterna. Era consciente de la importancia que tiene el tiempo en la vida de toda persona, porque su fe, no la fantasía egoísta, le decía que un día tendría que salir de este mundo y que entonces sería lo que ahora era,
lo que aquí y ahora se ha hecho. La cosecha del tiempo se recoge en la eternidad. Todo lo demás pasa. Sabe que hay que vigilar constantemente. Vivir la mística de lo diario, con sentido de eternidad, es una gracia que Francisco supo acoger. Cuando el hombre deja hacer a Dios, se abre a su acción, colabora con Él, y entonces la gracia actúa porque la iniciativa siempre es de Dios. Esta colaboración, este esfuerzo que Dios pide al hombre, debe ser rectamente dirigido, aprendiendo a gustar lo eterno dentro del tiempo por el ejercicio de la mística de lo cotidiano, donde se nos manifiesta la voluntad de Dios y respondemos aceptando cada momento con deseo de agradarle. Mientras Francisco se ejercita en esta mística del tiempo diario bien aprovechado, se está preparando para responder a otras ofertas de Dios, a otras posibilidades de la vida, a las horas del sacrificio heroico si Dios se lo ofrece, a las santas locuras de la cruz y finalmente a la aceptación de la propia muerte, que es participación en la muerte de Cristo. Él es consciente que para estar dispuesto para estos momentos, uno tiene que mantenerse alerta, vigilante. El que no ha hallado el gusto de la eternidad en el tiempo ordinario, no descubre esos momentos de gracia e incluso los teme. La mística de lo diario tiene que ser objeto de ejercicio. Bien sabía Francisco que hay una vida diaria a la que no podemos escapar. Lo que ya no es tan cierto es que se nos dé, desde nuestro punto de vista, el realizar cosas grandes e importantes. Por tanto, tiene que haber un valor eterno en lo diario, pues sabemos que todo hombre está llamado a la vida eterna prometida por Jesucristo. De ahí la dedicación de Francisco a sus deberes de estudiante. Sabía dónde tenía que aprender cómo se vive así: en la escuela de Nazaret. Para Cristo, el tiempo equivale a peregrinación hacia el Padre. La vida se hace fiesta de caminantes que viven bajo tiendas transitorias. El Verbo ha establecido su tienda de peregrino entre nosotros. El tiempo es un ensayo que prepara la llegada a la fiesta definitiva. El presente es un encuentro con Dios que vive en los hermanos y que se nos acerca en los acontecimientos. Lo importante es acertar con el enfoque de la vida aquí y ahora. Para Jesús, el tiempo es auténtico cuando lleva a la Pascua de dar la vida por los hermanos, y muchas veces la entrega de esa vida se nos pide en la entrega de lo cotidiano en favor de las personas con las que se convive. Así vive Francisco, y será lo que luego enseñará y escribirá. Los jesuitas, admirados de la virtud de este joven, le propusieron que entrara en la congregación de la Anunciación de la Santísima Virgen, que habían establecido en el colegio. Aceptó con gusto y sacó de ahí un nuevo estímulo para crecer en fervor. Se distinguió entre todos por el fiel cumplimiento del reglamento y por su modestia y piedad, siendo modelo para todos los congregantes. Es en esta época cuando se traza unas reglas de conducta que ponen de manifiesto tanto su buen juicio y fortaleza de voluntad, como, sobre todo, su profunda piedad. Esta era la vida que Francisco se había trazado, pero no podía aislarse del ambiente que le rodeaba. Además, el padre Posevino le aconsejaba cultivar la amistad de sus compañeros, en particular de los estudiantes saboyanos residentes en Padua. Sus discípulos no acaban de creer en la virtud que expresaba con su vida y quieren ponerla a prueba. Le dijeron que había llegado a la ciudad un destacado jurisconsulto y les había concedido una entrevista para discutir algunos problemas de derecho.
El grupo de estudiantes se dirige a su casa y con ellos Francisco. Son recibidos por una joven que les hace entrar en el salón, al mismo tiempo que les comunica que el profesor ha salido y regresará en breve. Mientras esperan, hablan de cosas indiferentes, pero los estudiantes van manifestando impaciencia y poco a poco, con cierto disimulo, van retirándose dejando solos a Francisco con la joven. Cuando todos desaparecen, la actitud de la joven cambia. Le sonríe complacida. Se acerca a Francisco. Le dice palabras halagadoras y trata de cogerle las manos. Ante esta actitud, Francisco, con valentía y educación, rehúye el encuentro, pero la joven prosigue en su intento cada vez más descarado. Ante esta provocación, Francisco se levanta y sale con decisión de la casa, mientras la joven se queda ofendida por la humillación. En la sala contigua, los compañeros que habían preparado la farsa en combinación con aquella mujer para tentar a Francisco, avergonzados de su baja acción, se quedan admirados por la nobleza de su virtuoso compañero. Este primer asalto fue seguido de otro. No estaban convencidos todavía de su valor, y atribuyendo a cobardía la humildad y dulzura que manifestaba, le prepararon una emboscada con intención de asaltarle para causarle más miedo que daño. Una noche, por una callejuela poco iluminada, le salen al encuentro 3 embozados que, espada en mano, dan el alto a Francisco para robarle la bolsa. Eran 3 compañeros de la universidad. Esperaban que Francisco saliera huyendo o les entregara la bolsa sin oponer resistencia. Pero no fue así. Con valentía sacó su espada y les hizo frente. Las clases de esgrima recibidas habían sido bien aprendidas por este joven saboyano. Uno tras otro, los 3 jóvenes que le asaltaron se vieron obligados a retirarse cobardemente de la refriega ante el temor de ser heridos o reconocidos por Francisco, y le dejaron dueño de la situación en medio de la noche, con la espada que también había utilizado en la mano, y victorioso. La espada que lucía en el cinto no era solamente el complemento de su vestidura de gentilhombre, sino un instrumento que demostró sabía manejar cuando la situación lo requería. Sin duda sus compañeros quedaron bien convencidos por propia experiencia del valor y virtud de Francisco, y no solo no le volvieron a molestar, sino que crecía su estima y afecto hacia él. Como en París, también en Padua este joven es visitado por una grave enfermedad. El año 1590 hubo una oleada de peste benigna. En julio, Francisco escribía diciendo que en la ciudad hay 42 franceses con esta enfermedad. También a él le tocaría su turno. La enfermedad le encontró sumamente débil. El combate interior que mantenía por estar firme en su fidelidad a Dios, las continuas penitencias y ayunos habían agotado sus fuerzas. Estaba pálido, delgado y sin vida. Los médicos, al examinarle, juzgaron que su enfermedad era de muerte. El señor de Asch, su preceptor, estaba impresionado y sin saber qué hacer. No sabía si informar al señor de Boissy o se imaginaba ya lo peor: regresar llevando consigo no al Francisco que esperaban sus padres con sus estudios terminados, sino su cadáver. Como era un buen sacerdote, lo primero quería cumplir con su obligación de atenderle en esta situación tan crítica, ofreciéndole las ayudas que para estas ocasiones tiene la Iglesia. Se acercó a Francisco y le preguntó: «Dime, Francisco, si Dios te llamara en este momento, ¿no aceptarías su voluntad?». Conociendo el temple espiritual de Francisco, se sabía cuál iba a ser su respuesta.
Sí, ciertamente, respondió, que la voluntad de Dios se cumpla tanto en la muerte como en la vida. Me someto a todo lo que quiera de mí. Es para mí tan dulce vivir por mi Salvador como morir por él. Y tomando la escritura, eligió aquellos textos que mejor expresaban los sentimientos de su corazón. Cuán admirables son tus moradas, Señor Dios de los ejércitos. Espero gozar de los bienes del Señor en la tierra de los vivos. Espero con paciencia que mi transformación se obre. Los días del hombre son cortos y su vida frágil. Se marchita como una flor y se disipa como la sombra. Feliz el que ha puesto su confianza en el Señor y no se ha detenido en las vanidades y locuras del mundo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Aunque ejércitos enteros se levanten contra mí, mi corazón no temerá. En medio del combate pondré en él mi esperanza. Todos estaban admirados de verle con tanta entereza ante la muerte que le anunciaban. Los planes de Dios sobre Francisco eran otros. Contra todo pronóstico, empezó a mejorar. Su juventud y fortaleza vencieron la enfermedad y pudo continuar su vida de estudiante. Entre sus compañeros crecía cada vez más el aprecio por este joven y noble saboyano, que les aventajaba en trato social, madurez humana y nivel de estudios. Francisco se consagró con nuevo ardor a la práctica de las virtudes. Desde entonces se le vio progresar sensiblemente en la humildad y en la dulzura. Intensificó su oración, también sus estudios, y dado su talento natural, le convirtieron en el alumno más notable de la Universidad de Padua, terminando con gran éxito los estudios de jurisprudencia. En un ambiente tan adverso, violento y disipado, Francisco supo no solo mantenerse, sino madurar hasta hacerse un hombre dueño de sí, profundo en lo espiritual y lleno de sabiduría. Al terminar sus años de estudio, estaba dispuesto para el doctorado. Fue precisamente el eminente profesor Panchiroli quien presidió la comisión examinadora. Hacía 4 años que conocía a tan aventajado discípulo y dio a la ceremonia la solemnidad proporcionada al mérito de la persona. Convocó una asamblea de 48 doctores y sometió al candidato a un examen solemne. Contestó a todas las preguntas y solucionó todas las dificultades que se le expusieron con una claridad y precisión dignas de su talento. Panchiroli, en esta ocasión, hizo este elogio de Francisco. No se puede amar la virtud sin admirar al candidato, dijo. Humano, caritativo hasta dejar en herencia su propio cuerpo para el estudio de sus compañeros cuando estuvo al borde de la muerte. Os habéis conservado casto en medio de una ciudad voluptuosa, como la fuente de Aretusa que mezcla sus aguas con el mar manteniendo su dulzura. El 5 de septiembre de 1591, a la edad de 24 años, obtenía el doctorado, cumpliendo así la voluntad de su padre. Para su formación personal, sin diplomas académicos, había alcanzado unos conocimientos profundos en teología, guiados por los sabios consejos del padre Posevino. Una vez concluidos los estudios, llegaba el momento de regresar a Saboya. Francisco había manifestado deseos de visitar Loreto y Roma antes de abandonar Italia. Su padre, enterado del éxito de sus estudios, consintió con gusto en ello. El 8 de octubre de 1591, Francisco, su hermano Galois y su inseparable preceptor, el señor de Ache, que en estos años de Padua se había doctorado en teología, se embarcaron en Venecia con dirección a Loreto.
El día 19 fue para Francisco de profunda oración y de gran alegría. Allí, como en París, ante la Virgen, renueva su voto de castidad y se abandona por un tiempo a la contemplación. El señor de Asch, que le vio orar, aseguró que le había visto absorto durante media hora y como envuelto en un halo luminoso. Su preceptor, que siempre había estimado y respetado a Francisco, desde aquel día tuvo conciencia de su santidad y en adelante no olvidó lo que había visto, creciendo en su aprecio. A finales de mes emprendieron el camino hacia su tierra natal. La estancia no había sido tan larga como la de París, pero ya estaba deseando encontrarse con sus padres y hermanos. La familia de Sales vivía entonces en el castillo de Tuile, también de su propiedad, al sudoeste del lago de Annecy. El castillo era más sencillo que los de Brans y Sales, pero en cambio gozaba de un entorno muy apacible y estaba situado en una región más apartada de los campos de batalla, que fue el motivo por el que decidieron trasladarse. En Francia continuaba la lucha por la sucesión al trono. Después de la huida de Enrique III, se vivían momentos difíciles. El rey había invitado a sus primos, el duque de Guisa y el cardenal de Lorena, a una entrevista familiar para decidir el conflicto de la sucesión. En realidad fue una trampa, ya que el rey los mandó asesinar. Con orgullo dijo: «He vuelto a ser el rey de Francia, asesinando al rey de París». Pero su destino no sería distinto, y poco después también él es asesinado por un partidario de Enrique de Navarra. El único pretendiente al trono era el Borbón, que tras asediar París es excomulgado por el Papa Gregorio XIV. Carlos Manuel, duque de Saboya, hijo de Margarita de Francia, hermana de Enrique II y tía de Enrique III, aspira al trono de Francia. Tiene a su favor su condición de católico, pero su aspiración era insostenible. Con todo, arma un ejército de 12.000 hombres para enfrentarse al Borbón. Pero este cuenta con el apoyo de los calvinistas y zuinglios de Suiza y los luteranos de la región de Alsacia, y su ejército es superior, pues cuenta con 16.000 hombres. Saboya se convierte en un campo de batalla, y uno después de otro van cayendo los castillos y plazas fuertes, unas veces arrasados por las tropas del duque, y otras por las del ejército del rey de Francia. Con muy buen sentido, los señores de Boissy se habían retirado a tiempo de este campo de batalla, y se habían establecido en las cercanías de Annecy, en su castillo de Tuile. Aquí se encontraron Francisco y su hermano Galois con sus padres y hermanos. Fueron recibidos con inmensa alegría y grandes esperanzas. El señor de Boissy tiene ya 70 años, y después de la preparación que con tanto esmero ha dado a su primogénito, espera ansioso su apoyo. Con gran ilusión, le ha preparado para su regreso una completa biblioteca jurídica y le concede las tierras y título de Villaroguet. Con este título quiere presentarle y enviarle al mundo. El 24 de noviembre, el nuevo señor de Villaroguet, doctor en Derecho, solicita su inscripción en el Tribunal de Chambéry, siendo recibido como abogado del Senado. Y en él permanecerá como miembro del tribunal hasta 1597. Su madre tiene ya 40 años y, aunque todavía joven, ha sufrido mucho por la pérdida de 5 de sus hijos, muertos de corta edad. También ella esperaba el apoyo de su hijo Francisco. Los hermanos son todavía pequeños. Galois, el segundo, no tiene más que 16 años. Hace falta un hombre en casa que se ocupe de la hacienda, y sus padres piensan en Francisco. Además, como decía el señor de Boissy, su casa era más rica en blasones que en doblones. Necesitaban, por tanto, el apoyo de su hijo, a quien con tanto esmero
habían preparado durante tantos años con el deseo de verle triunfar en el mundo. Por ello, el señor de Boissy se preocupó de preparar el casamiento de Francisco con la rica heredera e hija única del señor de Begy, Francisca Suchet de Begy. Su padre era toda una personalidad. Era el juez mayor de Chablais y consejero del duque de Saboya. Todos coincidían en afirmar que Francisca era una joven encantadora, que ella personalmente valía más que sus blasones y fortuna, con ser mucha. Se preparó el encuentro en el castillo de Salange. Francisco no deseaba ir, pero por agradar a su padre aceptó. Ante la ilusión y los planes de sus padres, dilataba el tomar la decisión acerca de su futuro. Los señores de Boissy y de Villaroget fueron acogidos afectuosamente por la familia de Begy. La joven Francisca encontró a Francisco de su agrado. Le pareció un caballero noble e inteligente. También Francisco supo valorar las dotes de Francisca, pero el encuentro fue frío, aunque se desarrolló dentro de la más exquisita cortesía. El señor de Boissy, al ver la reserva de su hijo en este encuentro, se sintió ofendido. No desistió y preparó otros encuentros con la misma finalidad, transcurriendo todos ellos en un ambiente de amistad, pero sin llegar a nada más. Esta presentación de Francisco en sociedad le abrió las puertas a nuevos honores. El barón de Hermans, gobernador de Chablais, y hombre de confianza del duque, era íntimo amigo del señor de Boissy. Por propia iniciativa y sin ninguna influencia por parte de su padre, reconociendo las dotes del señor de Villaroget, solicitó del soberano que le nombrara senador de Saboya. Este era un honor que no se alcanzaba hasta después de los 30 años. El gobernador envió, desde la corte de Turín, la patente por la que se nombraba senador de Saboya al joven jurista de la familia de los Sales. Conviene destacar una de las visitas obligadas que tuvo que hacer este joven senador. Fue a Monseñor Granier, obispo de Ginebra, residente en Annecy. El obispo tenía ya referencias de la altura moral e intelectual de este noble saboyano, y pudo comprobarlo por sí mismo, invitándole a presenciar el concurso para la provisión de cargos eclesiásticos que había que realizar en aquellas fechas. Una vez que terminó la participación de los concursantes, el obispo solicitó la opinión de este seglar sobre el tema discutido, que trataba sobre el matrimonio clandestino. Francisco, con su sencillez y discreción, manifestó no querer intervenir, pero ante la insistencia del obispo, expuso su pensamiento sobre el tema con tal claridad y conocimiento de causa que dejó a todos admirados. Cuentan que una vez terminada la visita, el obispo dijo al capellán y a algunos canónigos que le acompañaban: «¿Habéis visto este hombre que acaba de salir? Un día será un hombre importante, un gran servidor de Dios y una lumbrera en la iglesia». Todo parecía sonreírle a Francisco. Tenía una buena carrera, excelente puesto en la sociedad, honores y todo cuanto podía apetecer un joven de su edad. Pero a él todo esto no le satisfacía. Tenía que tomar la gran decisión de su vida: el matrimonio o la consagración a Dios. Agradar a su padre y dedicarse a la familia, o ser fiel a la vocación a que Dios le llamaba. El trabajo en el Senado y la vida cortesana, o la vida sencilla en el servicio a la Iglesia en el estado sacerdotal. A esta decisión tenía ya que enfrentarse.
transformaciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio.